Desde su fundación como una pequeña comunidad doria en el sur de Grecia, Esparta se convirtió en la ciudad más temida del mundo antiguo. Esta es la historia del origen de Esparta, una sociedad única y radicalmente militarizada que definió una nueva forma de vida en la antigua Grecia. La historia de Esparta no es la historia de una ciudad-estado común. Esparta fue una sociedad creada para la guerra, donde cada hombre, mujer y niño existía con un solo propósito: servir al Estado y defenderlo a toda costa. En un mundo griego donde el arte, la filosofía y la democracia florecían, Esparta eligió un camino diferente: el camino de la disciplina, la austeridad y el sacrificio. Esta es la historia del origen de Esparta, una ciudad que renunció al lujo y la comodidad en favor del deber y la fuerza militar, y que dejó una marca imborrable en la historia de Grecia y del mundo. La historia de Esparta comienza con los dorios, una tribu griega que llegó al Peloponeso durante el siglo XII a.C. Esta migración doria, conocida como las invasiones dorias, llevó a la conquista de la región de Laconia, donde se asentaría lo que más tarde sería Esparta. Según la mitología griega, la ciudad fue fundada por el mítico rey Lacedemón, quien dio su nombre a la región de Lacedemonia, donde se ubica Esparta. Los dorios trajeron consigo una cultura guerrera y de supervivencia, características que rápidamente se integraron en la vida espartana. Mientras otras ciudades-estado griegas se desarrollaban en torno al comercio, la agricultura o las artes, los espartanos se enfocaron en la guerra. Esta diferencia fundamental en el enfoque de la vida y el poder daría forma a la sociedad espartana, cuyo único objetivo era crear el ejército más poderoso de Grecia. Los primeros asentamientos espartanos se ubicaron en torno al río Eurotas, en el fértil valle de Laconia, rodeados de montañas que proporcionaban una defensa natural. Esta geografía aislada contribuyó a que Esparta pudiera desarrollar su propia cultura sin demasiada influencia externa, permitiéndoles construir una sociedad radicalmente distinta a las demás polis griegas. Uno de los momentos más importantes en la historia temprana de Esparta fue su enfrentamiento con la vecina región de Mesenia. A principios del siglo VIII a.C., Esparta se embarcó en una serie de guerras contra Mesenia, conocidas como las Guerras Mesenias, con el objetivo de expandir su territorio. Tras largas y sangrientas batallas, los espartanos lograron conquistar Mesenia y someter a su población. Los mesenios fueron convertidos en hilotas, una clase de esclavos propiedad del Estado espartano. Este conflicto no solo incrementó el territorio de Esparta, sino que también cambió radicalmente su estructura social. Al necesitar controlar a una gran población de hilotas que superaba en número a los ciudadanos espartanos, Esparta adoptó un sistema social aún más militarizado y estricto. Los hilotas trabajaban la tierra, permitiendo que los ciudadanos espartanos se dedicaran exclusivamente al entrenamiento militar y a la defensa del Estado. Las guerras mesenias fueron un punto de inflexión, pues fue aquí donde se forjó la estructura militar de Esparta, que la diferenciaría de cualquier otra polis griega. A partir de este momento, todos los aspectos de la vida en Esparta se reorganizaron en torno a un único objetivo: crear el ejército más poderoso y disciplinado de Grecia. Tras las guerras mesenias y la consolidación de su poder, los espartanos desarrollaron un sistema de gobierno único, conocido como la Gran Retra. Este sistema fue atribuido al legendario legislador Licurgo, quien, según la tradición, estableció las leyes fundamentales de Esparta. Estas leyes transformaron a Esparta en una sociedad completamente orientada hacia la disciplina, el orden y la igualdad entre sus ciudadanos varones. La Gran Retra creó un sistema de gobierno dual, en el que Esparta era gobernada por dos reyes al mismo tiempo. Estos reyes pertenecían a dos familias reales distintas y compartían el poder, aunque tenían funciones militares y religiosas diferenciadas. Mientras que uno de los reyes solía liderar las campañas militares, el otro permanecía en Esparta para asegurar la estabilidad interna. Además de los reyes, Esparta contaba con un consejo de ancianos, la Gerusía, compuesto por ciudadanos mayores de 60 años, y una asamblea, la Apeya, formada por todos los ciudadanos espartanos de pleno derecho. Aunque la Apeya podía votar sobre decisiones importantes, el poder real estaba en manos de los reyes y la Gerusía, lo que mantenía una estructura conservadora y jerárquica. Este sistema de gobierno fue diseñado para mantener el control social,
y garantizar que Esparta siempre estuviera preparada para la guerra. Cada decisión política se tomaba con el objetivo de fortalecer el estado militar y de asegurar el control sobre los ilotas, quienes representaban una amenaza constante debido a su gran número. Uno de los pilares más importantes de la sociedad espartana fue su sistema de educación militar, conocido como el agogé. A diferencia de otras polis griegas, donde los niños eran educados en filosofía, arte o retórica, los niños espartanos eran entrenados desde temprana edad para ser guerreros. El objetivo del agogé era transformar a cada ciudadano espartano en un soldado disciplinado, resistente y absolutamente leal al Estado. El agogé comenzaba a los 7 años, cuando los niños eran separados de sus familias y agrupados en campamentos militares. Aquí, aprendían habilidades esenciales como la caza, el combate cuerpo a cuerpo y la resistencia al dolor. Los espartanos jóvenes eran sometidos a duras pruebas físicas y psicológicas, incluyendo castigos severos y la necesidad de robar alimentos para sobrevivir, lo que se consideraba parte de su formación. A los 20 años, si sobrevivían al agogé, los hombres espartanos se convertían en soldados de pleno derecho y pasaban a formar parte de la sicitia, o comedores colectivos, donde vivían y compartían comidas con sus compañeros de armas. Este sistema creaba un fuerte lazo entre los soldados y fomentaba la cohesión entre los guerreros, lo que hacía del ejército espartano una fuerza prácticamente imbatible en el campo de batalla. El objetivo del agogé no era solo crear guerreros fuertes, sino también ciudadanos completamente comprometidos con el bienestar y la defensa de Esparta. El lema de los espartanos era simple: regresa con tu escudo o sobre él, lo que significaba que morir en combate era preferible a rendirse. Aunque la vida en Esparta estaba enfocada en la guerra y los hombres ocupaban el centro de la sociedad militar, las mujeres espartanas también tenían un rol significativo y, de hecho, disfrutaban de más libertad y derechos que en otras ciudades griegas. A diferencia de las mujeres atenienses, que vivían en reclusión y se limitaban a las tareas domésticas, las mujeres espartanas eran educadas para ser fuertes y saludables, para así poder dar a luz a guerreros fuertes. Las niñas espartanas participaban en actividades físicas como la lucha, la carrera y el lanzamiento de disco. Se creía que la fortaleza física de las mujeres mejoraría la calidad de los hijos que traían al mundo. Además, las mujeres espartanas tenían la responsabilidad de administrar las propiedades y los hogares, mientras los hombres estaban en campaña militar. Las mujeres espartanas también eran conocidas por su actitud feroz e independiente. Eran famosas por las frases contundentes que decían a sus hijos o maridos cuando partían a la guerra, como «vuelve con tu escudo» o «sobre él», exigiendo valentía y coraje en el combate. Aunque no participaban directamente en la guerra, su papel en la sociedad era fundamental para mantener el sistema espartano y garantizar su estabilidad. Una vez consolidada como una potencia militar, Esparta extendió su influencia sobre el Peloponeso y estableció la Liga del Peloponeso, una alianza militar formada por ciudades-estado vecinas. A diferencia de la Liga de Delos de Atenas, que actuaba más como un imperio bajo el control ateniense, la Liga del Peloponeso era una alianza de ciudades que mantenían su independencia, pero compartían un compromiso con la hegemonía militar espartana. La Liga del Peloponeso fue esencial para Esparta durante los conflictos más importantes de su historia, incluida la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., donde Esparta se enfrentó a Atenas por el control de Grecia. La victoria de Esparta en esta guerra le otorgó la supremacía sobre el mundo griego, aunque su dominio no duraría mucho debido a las tensiones internas y el declive de su poder militar en las décadas siguientes. Esparta también se destacó en varias guerras panhelénicas, donde lideró a los griegos en batallas épicas como la famosa batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., cuando el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros hicieron frente a las fuerzas del imperio persa en una de las gestas más heroicas de la historia antigua. Esparta fue una ciudad como ninguna otra en la historia de Grecia. Su enfoque en el militarismo, la disciplina y la cohesión social la convirtieron en la potencia militar más temida de su tiempo, aunque a expensas de la cultura, las artes y la democracia que florecieron en otras ciudades griegas.
Aunque Esparta finalmente cayó en declive tras su breve hegemonía en el siglo IV a.C., su legado como la sociedad guerrera por excelencia ha perdurado hasta nuestros días. El mito de Esparta ha influido en la cultura popular y ha inspirado a generaciones posteriores con sus historias de valentía, resistencia y sacrificio. Aunque la ciudad dejó de ser una potencia, su recuerdo como una sociedad completamente dedicada a la guerra y a la supervivencia bajo las condiciones más duras sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes y estudiados de la historia antigua. El origen de Esparta es una historia de resistencia, disciplina y sacrificio. En un mundo lleno de ciudades que florecían con la filosofía, el arte y la política, Esparta eligió un camino diferente, uno de rigor militar y dedicación total al Estado. Aunque su sociedad fue estricta y su vida dura, el legado de Esparta como la ciudad más fuerte y disciplinada de la antigua Grecia sigue siendo admirado y recordado. A lo largo de la historia, Esparta ha representado el máximo ideal de la virtud guerrera, una ciudad que existió para la guerra, pero que también nos dejó una lección sobre el precio de la grandeza y el sacrificio por la supervivencia. Su legado sigue vivo en las páginas de la historia y en el imaginario de aquellos que admiran el poder del espíritu humano cuando se enfrenta a desafíos insuperables.